Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. L'Hotel Palestina es podria dir Comodor, Milcolin o Caravel. L'Hotel Palestina és refugi, trobada i retrobada, l'emblema d'un ofici en risc d'extinció. Però també és enemic hostil i funest. L'Hotel Palestina és tot això, i per nosaltres, un homenatge als que no li han sobreviscut. Hotel Palestina, el podcast de Catalunya Ràdio on reporters i reporteres expliquen l'altra cara del relat. Presentat per Marc Comas i David Fonseca. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha pedido explicaciones a España por 2 devoluciones en caliente en la valla de Melilla. Estrasburgo se refiere concretamente a lo que ocurrió tras... Avui ens acompanya un amic i un dels millors fotoreporters d'aquest país, Santi Palacios. Benvingut a l'Hotel Palestina. Hola, muchas gracias. Santi, ara acabem d'escoltar un tall del tràiler del darrer documental que has fet a Melilla. Després de tants anys cobrint migracions, sembla que res canvia. Tens aquesta sensació? Tengo esa sensación, pero bueno, me gusta ser optimista y pensar que los cambios que buscamos, nosotros solemos pelear por aquello de una victoria cada 1000 derrotas. Y los cambios que buscamos no son necesariamente cambios estructurales en el corto plazo, porque eso sucede a muy largo plazo, ¿no? Entonces, los cambios estructurales tardan mucho en venir. Mientras tanto, lo que vas buscando es que el trabajo genere pensamiento crítico, que el trabajo genere debate, que haya pequeñas y grandes organizaciones que empiecen a movilizarse para generar cambios, ¿no? Entonces, algunos de esos sí que los puedes llegar a ver. Así que, porque los cambios estructurales no se den de forma inmediata, que eso nunca sucede, yo creo que no hay que desanimarse, ¿no? Pues si no, no haríamos lo que hacemos. Santi, has portat la càmera? ¿Ahora? Sí. No. Doncs aquí tens el nostre retrat. Santi Palacios és fotoperiodista, director i fundador de Sonda Internacional. Especialitzat en migracions, conflictes i ecologia humana, interessos que li venen en part per la seva formació com a sociòleg i pel seu continuat treball internacional centrat en conflictes socials. Ha visitat amb la seva càmera més de 50 països. Les seves imatges s'han exhibit a desenes de ciutats i ha rebut diversos premis i reconeixements com el World Press Photo, l'Overseas Press Club of America, el Picture of the Year o el Premio Nacional de Fotoperiodismo d'Espanya 2 anys consecutius. Col·laborador d'Associated Press i de la revista 5W, també ha treballat en diverses ocasions al The New York Times, el Time Magazine, la CNN, el The Sunday Times o El País. Santi, on estem? On ens has citat avui? Ahora estamos en un lugar al que yo le tengo muchísimo cariño, en el Astral, el barco Astral de la ONG Operans, y además en concreto estamos en el lugar en el que, en la mesa, al lado de la mesa de cartas, en el interior del barco, donde yo edito cuando estamos en las operaciones de rescate en el Mediterráneo Central, donde edito las imágenes que publicamos. Estem, com deies, això, al vaixell Astral, avui al port de Badalona, però ben aviat partirà cap a la Mediterrània Central. ¿Qué representa para tú aquest vaixell? Este barco representa muchísimas cosas. Un barco muy especial a la hora de vivir y de convivir en él, un barco increíble para navegar, pero sobre todo un barco que cuando sale a navegar lo hace con un objetivo muy importante y con una misión muy clara, ¿no? Que es la de poder monitorear lo que sucede en el Mediterráneo Central. Entonces, imagínate, para un fotoperiodista y que durante muchos años trabaja en fronteras y en hacer un seguimiento y en documentar lo que pasa en las fronteras, ¿no? Que haya un velero cuya función sea monitorear lo que está pasando en el Mediterráneo Central,
que sin un barco como este, sin barcos como este, no nos enteraríamos de lo que está sucediendo, ¿no? En una de las rutas más mortíferas del mundo, pues representa una oportunidad muy importante, ¿no? para poder hacer una parte del trabajo que es fundamental. Aparte de eso, representa muchísimas emociones, vivencias y recuerdos, porque han sido, al final, meses de convivencia en el mar, en este barco, en distintas operaciones de rescate. El barco és una mica la teva segona casa i aquesta gent la teva família, en certa manera, també, o no? Sí, aquí siempre me he sentido como en casa, todo esto desde que empezó en Lesbos en 2015, cuando nos conocimos allí todos en la isla, con David también, y bueno, imagínate, las visiones de rescate son semanas de convivencia en el mar, momentos muy intensos, trabajando muy duro, entonces son muchísimos recuerdos. Santi, en els teus inicis tu decideixes centrar-te exclusivament en periodisme internacional i entre molts altres projectes tu n'arrenques un que es diu On the Edge. Què és On the Edge exactament? On the Edge es ese trabajo sobre fronteras y migraciones y el motivo por el que se llama On the Edge, en el límite, ¿no? al borde, es porque reflexionando sobre el trabajo, a medida que pasaban los años y iba recorriendo distintas fronteras y trabajando, cada vez reflexionaba más sobre lo que a mí me llevó también a hacer este trabajo. Y muchas veces me he tenido además que enfrentar a la pregunta de por qué lo hago y por qué de esta manera, etcétera. Entonces, toda esa reflexión a mí me llevaba a darme cuenta de que lo que a mí siempre me fascinó, lo que a mí me trajo hasta las migraciones, en gran medida es el concepto de frontera y de todo lo que representa. Y como no puedo abarcarlo todo, yo decidí que me tenía que centrar en uno. Y ese uno es el cruce de frontera. El momento en el que una persona se prepara para cruzar una frontera, la está cruzando, acaba de hacerlo o muere en el intento. Abans escoltàvem el tràiler del darrer documental que has fet sobre la tanca de Melilla, però el 2013 ja hi vas fer una cobertura de 10 mesos. No sé si aquell projecte és el que t'obre les portes internacionalment. La cobertura de Melilla fue muy importante. En mi caso sí, a nivel de mi carrera y para trabajar a nivel internacional, en Melilla empiezo a colaborar con Associated Press y claro, trabajar con una agencia internacional de noticias. Había trabajado previamente con la agencia EFE desde Bolivia, pero no había hecho unas coberturas de estas dimensiones, y trabajar con una de las grandes agencias internacionales, claro, supone que el trabajo tiene una distribución internacional, supone que el trabajo tiene un impacto muy fuerte, lo ve un gran público, y entonces hace que, pues tengas más posibilidades a lo mejor se crea oportunidades, digamos, ¿no? I és difícil començar a treballar en un gran diari, en una gran agència? Què necessites perquè es fixin en tu? Es una gran pregunta. Creo que hay, en este caso, siempre en el periodismo me parece a mí que somos un poco lo contrario a la carrera de medicina, ¿no? En la que alguien estudia la carrera, hace el examen del MIR y es médico y a trabajar y ya enfrentarse a todas las complicaciones que se enfrentan. Pero en nuestro caso, digamos que no hay un camino muy definido porque ya desapareció aquello de una persona, estudia periodismo y se presenta con un currículum en un medio de comunicación. Entonces, en mi caso fue desde el terreno. Primero, tú estás en el terreno, tú apuestas por la historia que te interesa, y siempre me ha sucedido así, con la agencia y con todos los medios con los que he trabajado. Digamos que yo he sido el que toma la iniciativa de ir a hacer, y una vez he hecho, he propuesto las imágenes, y entonces, a veces han interesado y a veces no, y de las veces que han interesado se ha convertido en una colaboración habitual o no. Estem parlant d'imatges, de fotografia. Algú que et coneix molt bé ha fet el seu particular retrat. Santi es una persona apasionada por contar y por transmitir. Parece un poco tópico, ¿no?, el decir esto al hablar de esta profesión, pero es que es totalmente real. Y él entiende el contar desde una perspectiva muy sociológica, ¿no? Es sociólogo de formación y esto se nota mucho a la hora de trabajar con él. Él lo mira todo desde el plano de la ecología humana y piensa mucho en los porqués y en la lectura de las imágenes a corto, medio y largo plazo.
En el terreno es un gran compañero. Si trabajas con él, sabes, eso sí, que te vas a pegar muchos madrugones para estar en el sitio adecuado con la luz correcta, pero también sabes que te vas a meter hasta el fondo en el tema que estás cubriendo y vas a aprender todo el rato, ¿no? Además del periodismo y la sociología, diría que otra de sus grandes pasiones es el mar y la lluvia. Persigue la lluvia hasta el punto de que más de una cámara ha sufrido por eso. Y bueno, una de las coberturas más bonitas que quizá he hecho con él fue la del lugar más lluvioso del mundo, Mausinram, en el noreste de la India. En el terreno le encanta hablar y conectar con la gente, ¿no? Más allá de la pura entrevista, y esto hace que hayamos acabado en situaciones, bueno, como en Delhi, por ejemplo, ¿no? Que terminamos una jornada yendo como invitados a la boda india del primo de uno de los entrevistados, después de haber pasado todo el día en un vertedero con la basura hasta la rodilla. Santi, gràcies a la Maribel Izcue hem descobert dues coses, que ets matiner i que tens certa obsessió per la pluja. Sí, las dos cosas son ciertas. Me encanta haber escuchado a Maribel, qué bien. Bueno, lo de la obsesión de la lluvia es una obsesión muy personal y que no entiendo de dónde nació, pero siempre la he tenido, siempre me ha encantado, me encanta. O sea, a mí me sucede un poco al revés que a todo el mundo, ¿no? Yo cuando está lloviendo y para de llover me cabreo, me deprimo cuando veo que para de llover y sale el sol. Siempre me ha gustado, me gusta mucho más la lluvia con calor que con frío, pero me encanta la lluvia. Y esto que ha contado Maribel es de, bueno, en una época precisamente teniendo que ver mucho con el trabajo, profesionalmente para mí fue difícil, hace unos años, pocos, y bueno, necesitaba un cambio de rumbo, no sabía muy bien hacia dónde ir o cómo estaba explorando, ¿no? Para evolucionar profesionalmente, y recordé, empezó a lloviznar en Barcelona y enseguida paró y me cabreé, ¿no? Dije, es que aquí no llueve nunca. Y entonces recordé que cuando era un crío, una vez, me prometí que algún día iría a buscar el lugar más lluvioso del mundo. Y entonces me puse a buscarlo y resulta que es una aldea que está en la frontera entre India y Bangladesh, en un estado que es un lugar impresionante que se llama Meghalaya, significa la morada de las nubes en sánscrito, y le propuse a Maribel que fuéramos allí a conocerlo y ver si además había una oportunidad de a lo mejor de reportajear a partir de ahí, ¿no? Y fuimos y fue uno de los mejores viajes que hemos hecho, los dos coincidimos en nuestra vida. Amb la Maribel has compartit moltes vivències, molts reportatges, i parla ella de passió, no? Aquesta passió, com es fa per mantenir encara constant per poder treballar bé un fotoreportatge? Realmente creo que estoy muy agradecido por tener esa pasión por este trabajo, porque digamos que también viene de serie, es decir, realmente me apasiona y soy consciente, yo creo que soy consciente de que me apasiona porque me veo con ganas, ¿no? Me veo con ganas de hacer cosas que son pesadas, que son, bueno, nos pasa a todos, ¿no? Los que nos dedicamos a esto, son difíciles, son duras, si lo miraras en términos de condiciones laborales, ¿no? Cuando escuchas a alguien con un trabajo relativamente más habitual o confortable, ¿no? Que tiene lugar en una ciudad concreta, en una oficina, y les ves hablando de condiciones de trabajo y piensas, madre mía, si yo valorase en esos términos mi trabajo no lo haría jamás, ¿no? Porque esto no está pagado, evidentemente, ¿no? Entonces, por un lado tengo suerte porque creo que la pasión pues es una vocación y está ahí. Dicho esto, sí que, justo como mencionaba con el tema de la lluvia, he tenido momentos en los que me he dado cuenta que necesitaba hacer un ejercicio consciente para explorar nuevos caminos, porque hay vías que se acaban saturando, ¿no? Cuando repites muchas veces lo mismo, cuando estás trabajando, aprovecho que estamos en el astral, cuando estás trabajando, por ejemplo, en situaciones complejas, una situación, o bien porque estás trabajando en una operación de rescate o en un conflicto armado, y suceden situaciones muy duras, muy difíciles y bueno, y no ves, que a veces no sientes que el trabajo cumpla la función que tú esperas, ¿no? O que se produzca el cambio que tú estás a lo mejor oníricamente esperando, digamos que es duro de afrontar. Entonces, pues eso, buscas nuevas formas de contar historias, buscas nuevas formas también de evolucionar fotográficamente, de seguir mejorando, y yo creo que entre la vocación y esa búsqueda permanente se consigue. Hotel Palestina, el podcast de Catalunya Ràdio on reporters i reporteres expliquen l'altra cara del relat. Yo espero y deseo que estas fotos, si no sirven de nada a corto plazo, que probablemente y lamentablemente no sirvan, espero que estas fotos sean un bofetón en la cara bien fuerte dentro de pocos años.
Ens situem al 2015, te'n vas a Grècia per cobrir la ruta de la migració de la Mediterrània i acabes a Lesbos, seguint un grup de socorristes catalans que més tard fundaran l'ONG i Open Arms i aquest vaixell on estem, no? Una cobertura de gairebé un any. Com gestiones una cobertura tan llarga? Pues yo creo que la gestionas como puedes, y lo que no tengo muy claro es que la pudiera volver a hacer. Hay algo apasionante de haber trabajado de esa manera durante aquellos años, porque no solo fue aquel año, también fueron los años previos y algo de los años posteriores, pero me doy cuenta de que realmente es algo que puedes hacer en un momento concreto y a una edad concreta, ¿no? Y en una situación también personal muy concreta, y es muy duro porque creo que digamos que muchas veces es la única manera que tenemos los periodistas y los periodistas de mi generación de trabajar a cierto nivel. Es decir, yo en ese momento llevaba una temporada, estuve varios años que dejé la casa en la que vivía, estuve sin una residencia fija, entonces yo viajaba, dormía en los hoteles donde tenía que dormir, en las coberturas en las que estaba, y saltaba de una cobertura a otra sin soportar los gastos fijos que implicaba, ¿no?, tener tu residencia en donde vivas. Y además en ese momento, bueno, también me había separado, no tenía en ese momento no tenía ningún compromiso familiar, no tenía pareja, no tenía hijos, y digamos que podía estar todo el tiempo que quisiera en los sitios, ¿no? Entonces es una experiencia increíble, espectacular. También fue dura y agotadora, o sea, yo acabé física y mentalmente cansadísimo, muy cansado, y no fui consciente hasta que paré. Claro, yo cuando de repente paré me di cuenta de que los últimos meses no había rendido. No me había dado cuenta de que no estaba rindiendo como al principio, ¿no? Pero es así, hay un momento de saturación, es decir, estás trabajando todos los días del año, todas las horas del día, porque realmente estás activado todas las horas del día, las cosas suceden muy temprano, muy tarde, como decía antes Maribel, que trabajar conmigo implica despertarse temprano, no es que sea tan madrugador, es que las cosas suceden muy temprano, y además, bueno, también trabajamos acorde a la luz, ¿no? Allà vam tenir l'oportunitat de treballar moltes hores junts, de conviure moltes històries, Santi, i ara, com deies, tu vas sortir d'allà esgotat físicament, psicològicament. Et va afectar emocionalment, també? Me imagino que sí, pero te digo me imagino que sí porque nunca he sabido muy bien valorar de qué manera. Es decir, creo que, bueno, me parece, siempre tengo la sensación que desde fuera, ¿no?, cuando la gente nos ve desde fuera debe pensar que, bueno, que debe ser mucho más duro de lo que, como yo lo vivo, al menos desde dentro, ¿no? Pero no dudo de que nos afecte, y que a mí me ha afectado a lo mejor en maneras en las que no soy demasiado consciente. En mi caso fue el agotamiento, realmente el agotamiento, luego la frustración por repetir y repetir y repetir imágenes de una situación que podría solucionarse y no se solucionaba, y esa frustración cabrea mucho, ¿no? También. Y luego una parte que no, fíjate, que no es a lo mejor la que nadie se esperaba, porque no me la esperaba yo tampoco, que esto me fuera a importar o que fuera a estar ahí, y es que me generó agobio, me afectó emocionalmente de repente verme demasiado expuesto al público. Que lo mío no es nada en comparación con alguien que esté realmente expuesto, ¿no?, en la televisión o algo así. Pero en mi caso de repente también fue, bueno, dentro de nuestro gremio, en un sector muy concreto, etcétera, de repente, bueno, pasas a tener una exposición en los medios de comunicación, te empiezan a llamar para que vayas a sitios, ¿no? Y tú lo que vienes es estar agotado y queriéndote meter, tumbar, no sé, esconderte debajo de la cama y desaparecer, exactamente, y nadie te está acompañando y ayudando a gestionar esto, que eso es lo importante, ¿no?, que lo estás haciendo solo, sin que nadie te diga cómo se tiene que hacer. Entonces todo eso sí que hizo que después de aquel año hubiera una época un poco dura, sí. Hay dos bebés, sí, uno muy pequeño y otro de 1 año y medio. My friend, we are going to transfer all of you to this boat one by one. I després de Lesbos continues amb Open Arms, documentant moltes operacions de rescat en aigües internacionals a Mediterrani Central. Moltes de les imatges teves han acabat en les portades dels millors diaris. Estem parlant del New York Times, The Guardian. Què et passa pel cap quan tu veus una imatge teva, el The Guardian, el de New York Times, com dèiem, i que la història continua igual, no? Puede llegar a ser muy frustrante.
puede llegar a ser francamente frustrante, que te preguntes por qué lo estás haciendo, ¿no? He reflexionado mucho sobre esto, he reflexionado mucho sobre por qué hacerlo, he reflexionado mucho sobre si merece la pena hacerlo. Me he enfrentado a esa pregunta muchísimas veces, ¿no? ¿Y vale la pena? Sí, mi conclusión es que sí. Mi conclusión es que sí, pero porque lo que no hay que esperar son esos grandes cambios, ¿no? Me parece que muchas veces valoramos si esto merece la pena o no en unos términos que parecen un poco de fuegos artificiales, ¿no? Es decir, casi parece, sé que lo voy a exagerar, sé que no es así en un ámbito serio, ¿no? Pero aún así casi parece que estamos hablando de, bueno, tu fotografía está en la portada del New York Times, ¿no? Y aún así la guerra continúa. Bueno, que alguien esperaba lo contrario, ¿no? Entonces, en términos de fuegos artificiales y de grandes cambios espectaculares, trabajo no hace nada. Si eres un granito de arena en el desierto y si acaso. Pero sí que la influencia que las imágenes y que el trabajo, la publicación tiene a largo plazo en la gente que la lee, en la gente que consume esa información, la gente que mira esas imágenes, creo que sí que existe. Creo que sí que se genera pensamiento crítico, creo que sí que se genera debate y creo que sí que bueno, que ves pequeñas reacciones, ves pequeños cambios. En el caso de Lesbos, tú estabas allí, había médicos que nos decían, oye, o sea, tú has hecho este vídeo, tú has hecho esta foto, yo estoy aquí porque he visto eso, y de repente a un profesional al que ves participando en una operación de rescate, ¿no? Ves que está ahí evidentemente porque ha visto en imágenes lo que está sucediendo antes, ¿no? Entonces ahí, bueno, hay una frustración muy grande, pero también por otro lado hay brotes verdes. Hi ha un objectiu també de documentar i de deixar llegat, és a dir, que totes aquestes imatges puguin passar també en certa manera a la història per documentar un fet històric. Bueno, exactamente. O sea, lo que acabas de decir es el largo plazo. Si he dicho el corto, el medio y el largo plazo, el medio es el complicado, yo creo que de definir. Bueno, por decirlo brevemente, el corto plazo es llamar la atención, ¿no? Y decir, oigan, aquí está pasando esto, es la función clásica, digamos, de fotoperiodismo, hablando de un contexto de crisis humanitaria, ¿no? Y creo que, bueno, pues sigue cumpliéndose esa función. El medio plazo es complejo, porque yo creo que es cuando las imágenes pasan a estar muy condicionadas, digo las imágenes, el periodismo en general pasa a estar muy condicionado por las líneas editoriales de los medios que las publican, por cómo esas publicaciones afectan a la opinión pública y los gobernantes acaban teniendo que tomar decisiones. Entonces ahí es un terreno un poco pantanoso que si queréis hablamos de ello, ¿no? Pero el largo plazo es el que a mí realmente más me enamora, porque el largo plazo es precisamente esas imágenes van a quedar ahí. Es muy difícil motivarse pensando en el largo plazo, porque es un largo plazo que tú ni vas a ver probablemente. No, probablemente no, seguro, no lo vas a ver. Y bueno, y además es un largo plazo, cuando hablamos de largo plazo me refiero a que esa imagen quede en internet, quede en un libro, quede en una exposición, pasen los años, las décadas y esas imágenes estén ahí y alguien se la encuentre, como tú te encuentras una imagen, no sé, de la guerra civil española, de lo que sea, y te quedes reflexionando sobre ella, independientemente de que haya pasado mucho tiempo de lo sucedido. Entonces, es algo espectacular. Es algo increíble, o sea, estás realmente documentando historia y estás dejándola allí, o sea, estás documentando actualidad para que se acabe convirtiendo en un documento histórico con el paso del tiempo, ¿no? Entonces es difícil motivarse pensando en ello porque es muy intangible y es muy lejano, pero sucede. Lo bonito es que sucede. Very hard I'm thinking, so that's why I always angry, I always get angry because if I see my around too much dirty. Un altre dels teus temes de treball és l'ecologia humana i l'evolució de la crisi climàtica. Documentes a Sri Lanka, Tailàndia, Indonèsia, Filipines i l'Índia. Arran d'això fundes Sonda Internacional. Què és i què vol ser Sonda Internacional? Sonda Internacional es un medio de comunicación especializado en periodismo visual sobre la crisis climática. Y esto es un poco la evolución de todos estos años de viajes, de proyectos, de trabajar con grandes y pequeños medios de comunicación, con grandes y pequeñas ONGs, de trabajar en muchos contextos diferentes. Todo el aprendizaje que está ahí, que he sacado de ahí, de mi experiencia, lo quiero volcar y lo estoy volcando en precisamente crear Sonda, ¿no? Y esto es la propuesta y la respuesta después de todo este aprendizaje para decir, bueno, creemos que la crisis climática es la mayor problemática que tenemos y en la que nos debemos centrar nuestra generación y las que vienen después. Entonces
nos centramos en crisis climática. Nos centramos en periodismo visual, no solo porque es nuestra especialidad, sino porque realmente creemos firmemente que no estamos siendo capaces de ver en imágenes las consecuencias devastadoras de las que nos hablan los informes científicos. Y luego que sea sin ánimo de lucro, esto ya tiene que ver con lo que venimos hablando precisamente ahora, ¿no? Y es, lidiamos con una industria con la que es muy difícil lidiar. Y es prácticamente imposible hoy en día producir un reportaje de calidad y en profundidad con los recursos que necesita, ¿no? ¿Cuánto cuesta hacer un proyecto serio y en profundidad? Encima, si hablas de contexto de periodismo internacional, pues multiplícalo varias veces probablemente, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Cuesta muchísimo dinero. Y en el mundo hispanohablante, que somos 500 millones de personas hispanohablantes, no hay un solo medio de comunicación que yo conozca al que yo pueda acudir a decir, oye, queremos contar en profundidad. Elige el tema que quieras, ¿no? Los incendios en la Amazonía, por ejemplo. Yo no sé a quién acudir para hacer una propuesta así de proyecto. En el mundo anglosajón hay muy pocos, pero algunos hay, medios con capacidad para hacer eso, pero yo no conozco absolutamente ni uno en el mundo hispanohablante. Entonces el objetivo es, somos un medio de comunicación sin ánimo de lucro, también como decía, por ser, digamos, esta es la forma de ser honestos y ser coherentes. Es decir, yo ya estaba trabajando casi como si fuera una ONG. Es decir, los medios de comunicación te ofrecen una miseria por publicar el trabajo. Las organizaciones también documentales que también necesitan el trabajo rara vez pueden pagar un trabajo periodístico en profundidad. Entonces, al final, pongamos las cartas sobre la mesa. Esto es así, la gente quiere información, pero todavía no tenemos la cultura de pagar por ella, ¿no? Y sin dinero no hay periodismo. Entonces el objetivo es una organización sin ánimo de lucro que consiga los fondos suficientes para hacer al menos un gran proyecto al año dedicado a contar en imágenes la crisis climática. Falta interès per part dels mitjans en el tema de la crisi climàtica? No sé si falta interés, yo no creo tanto que falte interés, realmente yo creo que los medios de comunicación responden un poco a lo que pide también la audiencia, entonces yo no creo que falte interés, lo que me parece es que genuinamente es muy difícil de hacer esto. Como te digo, a mí me resulta, y lo digo entre comillas para que no se malinterprete, pero a mí me resulta relativamente más fácil llamar la atención o generar empatía a través de contar en imágenes un rescate en el Mediterráneo central o las consecuencias de un bombardeo ahora en Ucrania, por ejemplo, que contando la historia de Asís, una mujer de la India con la que hemos trabajado que tiene cáncer de pulmón y según su oncóloga el único factor de riesgo para ese cáncer de pulmón es el aire contaminado de Nueva Delhi, que es la capital con aire más contaminado del mundo. Claro, genera mucho menos impacto una historia como esa. Hotel Palestina, presentat per Marc Comas і David Fonseca. Те, що ви сьогодні тут знаходитесь і бачите, що відбулось, ми знаємо тисячі людей вбитих. El 24 de febrer del 22 esclata la guerra d'Ucraïna, un territori que tu coneixes bé perquè el 2014 ja havies cobert l'aixecament Maidan a Kíev i l'any següent el conflicte a Donetsk. Aquesta vegada, però, l'atzar et porta a Butxa, on sou els primers periodistes que arribeu després de la matança. Ara escoltàvem el president Zelensky arribant a Butxa. Com vas a parar a Butxa i com aconsegueixes entrar? A Butxa entré porque lo estaba intentando durante los días previos. Butxa, bueno, imagino que ya todo el mundo lo sabe, es una población muy cercana a Kiev, entonces fue hasta donde llegaron las tropas rusas en el frente de Kiev y bueno, la verdad es que aquella mañana no me lo esperaba. No me lo esperaba realmente. El día anterior, en el fondo iba a haber entrado el día anterior, pero me quedé a mitad de camino porque me quedé solo, no sabía realmente dónde estaba, no sabía dónde estaban los rusos en ese momento y yo llegué hasta el límite de Irpin y Butcha y no sabía si eso era un lugar donde debíamos estar o no debíamos estar, entonces nos dimos la vuelta y el día siguiente seguimos la misma carretera y ya sí que entramos directamente en Butcha y fue nada más llegar, bajar del coche y bueno, pues ya las imágenes ya todo el mundo ha visto lo que pasó allí, ¿no? La primera señora que vino a buscarnos nos pedía así todavía muy nerviosa que fuéramos a ver, que la acompañáramos, nos llevó a un patio donde había 8 personas ejecutadas y a partir de allí era avanzar por la calle y ver cadáveres por todas partes. Los coches, en los jardines, dentro de las casas, una calle, Yablonska, si no me equivoco, la calle Yablonska, llegaba a haver casi 20 cadáveres consecutivos, bueno, fue un desastre. Les fotos que fas a Butxa fan la volta al món, tornes a ser testimoni de crims de guerra
I coneixent-te, la manera com treballes, devies parlar amb molts veïns. Com d'important és el context de la informació dels supervivents per acompanyar les imatges? Es fundamental, y esto una vez más volvió a ser muy frustrante. Yo decía, después de aquello, ¿no? O sea, cuando pasaban los días y podías pararte a reflexionar un poco cómo había sido todo, yo pensaba, ostras, si la gente supiera las condiciones muchas veces en las que hacemos periodismo, se llevaría las manos a la cabeza, precisamente en gran parte por la falta de recursos, ¿no? Entré, como decía ahí, con los compañeros de la televisión griega, no podía ir en ese momento de otra manera, o sea, yo no tenía un vehículo en ese momento para ir yo por mi cuenta, entonces íbamos como podíamos, al ritmo al que podíamos. Si poca gente hablaba inglés, entonces encontrando alguien que te pudiera traducir, porque el testimonio de los vecinos era fundamental. Es fundamental siempre. Pero es que en este caso, además, estábamos hablando de crímenes de guerra. Te estaban enseñando una calle que estaba llena de personas ejecutadas, que habían sido ejecutadas. Claro, tenías que entender cuándo, quién, cómo, por qué. Y eran todo preguntas que a ti, además, luego te freían los medios de comunicación con esas preguntas. Entonces, había que encontrar respuestas. Y esos testimonios eran fundamentales. Y, de hecho, yo creo que al final era en lo que descansaba la clave de la cuestión. Cuando el Kremlin consiguió rápidamente sembrar la sombra de la duda, ¿no? Diciendo que aquellas muertes estaban escenografiadas y demás, digamos que realmente el gran elemento con el que poder rebatir esas burradas era decir, oigan señores, es que aquí hay más de 500 muertos, porque aquí también hay 3.500 supervivientes que nos están contando lo que ha pasado y que han visto esas ejecuciones y que han vivido la ocupación rusa, ¿no? Entonces la clave estaba en ellos, en los supervivientes. I aquí com afrontes un debat ètic en una cobertura com aquesta, no? És a dir, fotografies a víctimes que no poden decidir si són fotografiades i que tu saps que aquestes imatges les veuran milers de persones. Tens aquest debat ètic davant de Butxa, per exemple? Evidentemente, siempre. Mira, yo creo que hay mucha... no sé, a mí me gusta responder con una pregunta. ¿Alguien cree que cuando hacemos ese tipo de imágenes no dudamos a la hora de hacerlas, no sufrimos a la hora de hacerlas, no tenemos debates internos y debates entre nosotros a la hora de hacerlas y de publicarlas? Que nadie lo dude. Somos los primeros que, de hecho, no queremos. Nos gustaría no hacerlo, ¿no? Nos gustaría no publicar esas imágenes, pero tú llegas, eres periodista, eres fotoperiodista, y estás cubriendo la guerra de Ucrania, y llegas a un lugar donde hay una matanza y donde hay lo que a todas luces parecen evidentemente crímenes de guerra, ¿y qué vas a hacer? No vas a publicar esas imágenes. Entonces, dentro de que desde el lenguaje visual eres un profesional y entonces entiendes que hay maneras y maneras de fotografiar e intentas hacerlo de la mejor manera posible, de la manera más digna posible, por hacerlo así, digamos que sopesas cada imagen y valoras si sí o si no. Y a la hora de tomar esa decisión hay muchísimas cosas que entran en juego, ¿no? Como por ejemplo la relevancia de esa información es una parte fundamental. Es suficientemente importante como para que haya que contarla sí o sí. Vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Santi, tu sempre has treballat de freelance i em consta que no ho canviaries per res. Per què? Efectivamente. Sí, es cierto, la verdad es que es cierto. Sí, bueno, la verdad que es muy difícil, quien no lo sabe, ¿no? Es muy difícil ser freelance, pero al mismo tiempo esa libertad yo creo que es también impagable. Es decir, una cosa no lo comió por lo servido. Es decir, es muy difícil y tienes que gestionarte a ti mismo y tienes que conseguir un mínimo mensual y tienes que pelear con todo lo que tenemos que pelear, pero tener la libertad de decidir en qué temas trabajar, dónde trabajar, cuándo trabajar, cómo trabajar, todo esto para mí, como digo, no lo cambio. Darrerament, però, creus que la paraula freelance s'ha devaluat en el sentit de que si ets freelance sembla que no siguis tan professional? Tens aquesta sensació? Sí, totalmente. Creo que de alguna forma es comprensible, es decir, porque hay mucho de esto también, efectivamente, pero sí, creo que está tremendamente devaluada. De hecho, bueno, a mí siempre me hace gracia, me da rabia, ya respondo así un poco, ¿no? Riéndome y vacilamos un poquito, pero a mí me da rabia cuando estoy en las coberturas y ya incluso hay como una especie de frase hecha, ¿no? Te encuentras con alguien y te dicen, ¿eres freelance o trabajas para alguien? Y dices, bueno,
pues para alguien estaré trabajando, aunque sea para mí o para otro, o aunque no sea con una nómina y un contrato fijo, pero no estoy aquí tocando las castañuelas, joder, estoy aquí trabajando, ¿no? Parece que es como decir, ¿eres alguien serio trabajando para un cliente serio o eres un muerto de hambre que está aquí de aquella manera, ¿no? Entonces sí, creo que efectivamente está devaluado porque, bueno, pues también es la fase más básica y sencilla, ¿no? Tú te pones a trabajar y tengas o no clientes y publiques o no publiques y pues ya eres freelance, ¿no? Entonces ya está. Pero realmente profesionalizar eso y convertirte, realmente vivir de ser freelance, bueno, yo creo que tienes que ser tan profesional, evidentemente, sino más que cualquiera. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Els Stones, estem escoltant un grup que a tu t'agrada? Sí, que les vi en directo en Madrid, a comienzos de verano. Durant els viatges cap als llocs, les anades, les tornades, o quan estàs sol després d'una jornada intensa, escoltes música? La verdad que bastante. Suelo llevar música y hay muchos momentos... O sea, primero hay muchos momentos de muchas horas muertas. O sea, realmente el periodismo y los viajes y el periodismo internacional y los reportajes y las guerras implica muchas horas de coche, muchas horas de tren, muchas horas de avión, muchísimas horas de espera y hay mucha música y mucha lectura entre medias. O sea, puede ser muy solitario, muchas horas de viaje solo y de espera solo, pero también hay muchos contextos, por ejemplo aquí, estamos en el Astral, ¿no? En los que al mismo tiempo no estás solo ni un segundo, ¿no? Entonces una forma también de evadirte del lugar en el que estás y de aislarte y respirar un poco cuando, por ejemplo, en un barco no puedes salir de aquí, ¿no? En un barco de 30 metros del que no te puedes mover, es a través de la música. A l'Hotel Palestina ens agrada que a banda de música hi tinguem també una bona biblioteca, una bona filmografia. Santi, recomana'ns un llibre. Un libro... Yo el último libro de los últimos libros, el que más me ha apasionado ha sido Esta noche la libertad, de Dominique Lapierre y Larry Collins, que es el libro en el que reconstruyen cómo sucedió la partición de la India en 1947. Y realmente fue bestial. Yo cuando lo estaba leyendo estaba justo en la frontera entre India y Bangladesh, en Meghalaya, que lo hemos mencionado antes, y pensé que si hubiese leído ese libro antes, yo creo que me hubiese ido a vivir a la India de cabeza. I a banda del llibre, un documental, una pel·lícula? Bueno, el documental, si me permitís, voy a recomendar el documental que acabamos de estrenar. Ahora mismo mis compañeros Simón Casal, Miguel Conate, Mario Elizcue y yo lo acabamos de estrenar en Netflix. Se titula The Gurugú Trial y es un documental sobre el juicio que ha tenido lugar en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo contra el Estado español por vulneración de derechos humanos en las fronteras. Y como parte de este recorrido comienza allí en Melilla, todo esto sucedió de 2014 en Melilla en adelante y realmente, bueno, nosotros hemos hecho un esfuerzo para que ese documental refleje un poco un juicio que somete a cuestión y pone en cuestión, ¿no?, algunos de los valores fundamentales sobre los que descansa la Unión Europea. Ara que parlaves del documental que acabeu de fer, un futur reporter també ha de fer vídeo ara per sobreviure? Espero que no. Yo espero que no, pero esto es un poco contradictorio. La mayoría yo creo que la respuesta ahora habitual es decir que sí, pero con pinzas, en el sentido de que yo sigo pensando, siempre he pensado que para hacer periodismo no tiene sentido no ser capaz de alguna manera poder hacer un poquito de todo. O sea, ser fotoperiodista y no poder escribir un pie de foto en condiciones es un desastre. Ser fotoperiodista y no poder hacer un pequeño vídeo en condiciones creo que también es un poco desastroso, ¿no? Dicho esto, creo que para hacer las cosas muy bien hay que especializarse.
A mí me parece, o sea, yo creo que si quieres hacer fotoperiodismo al mejor nivel posible, te tienes que especializar, ¿no? Y si quieres ser un buen documentalista, o sea, yo, por ejemplo, en ese documental no soy yo el que graba, ¿no? A mí en ese caso me toca dirigirlo, pero no soy yo el que está grabando porque tengo a Miquel Conate, mi compañero, que es videoperiodista puro y duro, y yo no puedo pretender hacer lo que hace él, ¿no? Igual que tampoc querria verle a él haciendo las fotos. Ja que estem parlant d'això, quin consell donaries a un futur fotoperiodista? Algú que ens estigui escoltant i s'estigui plantejant dedicar-se a això? Yo creo que uno de los importantes es, bueno, son un poco los tres importantes, ¿no? Que lea y estudie como si le fuera la vida en ello, porque le va la vida en ello. Que viaje todo lo que pueda y que hable y domine todos los idiomas que pueda. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown. Acabem d'aquesta manera, si ens permets, amb un petit joc. Diem una paraula, una frase, un concepte, i en respons breu ens fas la teva pròpia definició. Vinga, Yanis Merakis. Una gran persona y un increíble fotógrafo también. Gurugú. Un infierno. Tokima. Casa. Revista 5W. Casa también. Buen periodismo. Acaba amb una història. Òscar Camps, 28 d'octubre de 2015, Costes de Moribos. Ese día murió mucha gente, pero gracias al equipo de Open Arms, incluido Óscar, evidentemente, se rescataron a muchos de ellos. Amb Riders on the Storm, amb els Doors acabem. Santi, moltes gràcies per haver passat per l'Hotel Palestina. Muchas gracias a vosotros. Un plaer, Santi. Ens retrobem ben aviat. Un placer, un abrazo grande. Fins a la propera. Hotel Palestina, el podcast de Catalunya Ràdio on reporters i reporteres expliquen l'altra cara del relat. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.